Listo, Leonardo, ¿estás allí? Leonardo, Sí, vamos a... Ok, sí, ya estamos aquí. Ya abrí mi micrófono. okay, Voy a vamos a... abrir. Perfecto. Gracias, Así vamos a que iniciar. adelante. Bueno, bueno, muy buenos días a todos los amigos que se han conectado para la conferencia, que es la quinta conferencia que se viene auspiciando desde la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con el apoyo decidido de la empresa Valmorca y el Colegio de Economistas. El propósito de este ciclo de conferencias es que podamos hacer una contribución desde la Universidad de los Andes, no solamente en entender la dinámica de la economía venezolana y la economía mundial y temas relacionados en el ámbito académico, sino también en el ámbito empresarial. Por eso nosotros hemos invitado de manera permanente a los integrantes de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Y le hemos formulado invitación a todos los sectores empresariales del Estado Mérida también. Queremos agradecerle en primer lugar, en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de Valmorca y del Colegio de Economistas del Estado Mérida, al colega economista Leonardo Vera, por haber aceptado, dentro de su exigente agenda de trabajo, dictar esta importante conferencia. Leonardo Vera es economista de la Universidad Central de Venezuela, máster en Economía en Roosevelt University, Chicago, y PhD en Economía en la Universidad de East London, Inglaterra. Es profesor titular de la Cátedra de Macroeconomía de la Escuela de Economía de la UCB, donde se desempeña desde 1987. Y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, experto en macroeconomía y desarrollo, teoría económica post-keynesiana y políticas públicas para el desarrollo. Se ha desarrollado como profesor invitado en la maestría y doctorado de Economía del Desarrollo en Flaxo, Ecuador, y como Andrés Bello Ferrer en la Universidad de Oxford en el año 2002-2013. Ha sido asesor de importantes instituciones internacionales, donde destaca la Unión Europea, y ha publicado más de 40 artículos en revistas arbitradas internacionales de diversas índoles. En ese sentido, creo que es un aquilatado conferencista que nos acompaña en el día de hoy, buen solidario y entiende perfectamente la vida universitaria, porque él es profesor universitario. En estos días debo decir que lo llamé por teléfono y me decía que no podía el martes porque no podía romper su compromiso con sus estudiantes. Entonces, queremos entonces agradecerle a Leonardo esto. La conferencia de hoy, obviamente, reviste un carácter muy importante. A raíz en medio de las anémicas estadísticas que muestra el sector público en Venezuela, se reseñó al final del año 2022 como un hecho relevante el crecimiento de la economía venezolana, y esto ha dado un motivo de discutir en los medios académicos, en los medios los diseñadores de política económica, sobre la solidez de la recuperación económica en Venezuela. Cuando usted ve que en el concierto de la economía mundial, mira que los países en promedio crecen 2, 3, 4, 5%, casi como ya como un elemento excepcional, y ves que entonces se manifiesta que la economía venezolana creció entre 3 y 17%, tú dices que hay una suerte de anomalía en el crecimiento económico mundial. Entonces creo que Leonardo, que es un gran conocedor de la materia, ha intitulado la conferencia de hoy ¿por qué la recuperación de la actividad económica en Venezuela es frágil y desigual? Es una pregunta que se hace. Entonces queremos agradecerle nuevamente, Leonardo, por tu presencia a través de este medio, y agradecido en nombre de quienes estamos auspiciando esta actividad. Bienvenido, y vamos a dar inicio entonces a la conferencia, Leonardo. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por la introducción tan generosa. Gracias a ti, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA, facultad que siempre hemos visto en manos tuyas como muy activa, muy presente en la realidad académica local. A la empresa Valmor Compañía Anónima, que sé que es uno de los patrocinantes, al Colegio de Economistas, a todas las instituciones, vamos a decir, que gravitan alrededor del Estado
por la invitación que me han cursado. Yo me siento muy complacido de compartir pues, con ustedes algunas de las reflexiones que hemos venido realizando alrededor de este tema de la recuperación económica de Venezuela, que es un tema de singular importancia para el país, ¿no? Y más que el propósito de mostrarles la fragilidad de este proceso de recuperación y lo desigual que puede ser y dónde están esas dimensiones de desigualdad, el espíritu un poco de la presentación es tratar de entender cuáles son los desafíos para que una economía, un país que, vamos a decir, comienza a brotar de un desierto muy difícil por el que ha tenido que transitar, pueda sostener esa recuperación. Entonces, la idea un poco es que identifiquemos cuáles son esos desafíos que son realmente importantísimos y que ya se están manifestando a comienzos de año. Bueno, yo ya yo estoy compartiendo pues la presentación, me imagino que la están viendo, y esencialmente hemos recorrido un camino bastante espinoso en los últimos 10 años, un camino que nos llevó a una contracción económica acumulada de 8 años ininterrumpida, que algunos estiman en una caída del Producto Interno Bruto de más de 80 puntos, lo cual nos pone en el club de las grandes catástrofes económicas del siglo XX y XXI, y además por un proceso de hiperinflación que empezó a manifestarse a finales del año 2017 y que estuvo presente durante casi 4 años y que comienza a ser una vez más una amenaza dado el comportamiento de los últimos 3 meses que ha mostrado la inflación en Venezuela. Esta combinación de estas dos cosas, de una contracción profunda que podemos definirla como una depresión y al lado o paralelamente un proceso de aceleración desordenada en los precios de los bienes y servicios, catalogado como una hiperinflación, tiene un poder destructivo enorme. Entonces, lo que tenemos que entender es que la recuperación de Venezuela surge en un contexto de destrucción económica muy grande, en donde la economía venezolana es apenas una quinta parte de lo que era hace 9 años atrás, en donde la clase media ha pasado a convertirse en una clase pobre o una buena parte de la clase media. Ahí en esa gráfica ustedes ven en el lado izquierdo, en la parte inferior, toda esa franja azul es que ha crecido inmensamente, es el crecimiento de la pobreza, ¿verdad? Y la franja verde es la desaparición de la clase media en Venezuela. Pasamos de el 62% de la población al 15% de la población como clase media hoy día. Claro, esta es una medición prepandemia que hemos tomado del centro de pensamiento que existe en Venezuela que se llama ANOVA. Pues este episodio en donde la contracción económica nos ha hecho una economía muchísimo más pequeña, pues obviamente no le ofrece ya espacio para el desarrollo del bienestar de los hogares, de la familia. Y esto ha llevado a los venezolanos en los últimos 9 años a migrar, ¿verdad? En forma creciente. La migración se aceleró tremendamente a partir del año 2017-2018. Y desde entonces, estos caminantes venezolanos han hecho realmente cosas increíbles. Cruzar el desierto, cruzar la selva del Darién y cruzar el desierto de Atacama son cosas que son inconcebibles incluso para aquellos que estudian la geografía de la región. Y entonces hemos acumulado entre 6 y 7 millones de personas que han abandonado el país desde el año 2015 y la expectativa es que este proceso, este flujo migratorio de no mejorar sustantivamente las condiciones del país, porque no hay los espacios económicos para que estas personas se desarrollen, pues que tengamos más de 1 millón de migrantes adicionales hacia el año 2025. Sin embargo, en medio de este contexto que ha sido muy espinoso, en el año 2021, hacia la segunda parte del año 2021,
y durante todo el año 2022 comenzamos a ver signos de recuperación. La tasa de crecimiento anual del índice de actividad económica que nos muestra el Observatorio Venezolano de Finanzas, ¿verdad?, registra que hacia el tercer trimestre de 2021 ya empezamos con una tasa de crecimiento positiva, se maximiza a finales del año 2021 y a lo largo de 2022, como ustedes pueden ver ahí, esas son las tasas de crecimiento trimestrales del índice de actividad económica de OVF, el Observatorio Venezolano de Finanzas. Todo el tiempo hemos visto números positivos, por supuesto positivos pero decrecientes, ¿no? Entonces hay un gran rebote hacia finales de 2021 y la tasa de crecimiento va reduciéndose paulatinamente, pero sigue siendo una tasa de crecimiento de 9%, como la registra el cuarto trimestre el Observatorio Venezolano de Finanzas. Bueno, ¿cuál es el propósito? Un poco es saber si esta recuperación es sostenible o no, y ya les voy a explicar por qué creo que la sostenibilidad de la recuperación es el gran desafío, no la recuperación en sí misma. Eso no es tan difícil después que se ha caído tanto, lo difícil es poder mantener por muchos años consecutivos una tasa de crecimiento importante en la economía venezolana. Hay otros indicadores que ya nos advertían de esta recuperación. Por ejemplo, la encuesta de coyuntura industrial de Conindustria nos mostraba que la capacidad utilizada del sector industrial ha venido aumentando también desde mediados de 2021. En el primer trimestre de 2021 se utilizaba solo el 18% de la capacidad, 19-20% de la capacidad del sector industrial. Hacia el tercer trimestre de 2022, que es el último registro que ellos muestran en la encuesta de coyuntura industrial, la capacidad utilizada ya estaba en 38%. Redondeamos en 40%. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero esto sin duda alguna es un síntoma importante de la recuperación en un sector que tiene unas características muy singulares para cualquier país en desarrollo. Y quizás la buena noticia aquí es que si en efecto hay una recuperación que se está traduciendo incluso hacia el sector industrial, al menos levemente, eso lo beneficia en la medida en que los costos fijos por unidad de producto, en la medida que tú vas utilizando más capacidad ociosa, los costos fijos por unidad de producto van reduciéndose y tu competitividad puede ir mejorando. También el gobierno, a través de sus canales de información, que suelen ser bastante informales, nos dice que hay una recuperación, un incremento bastante importante en la producción de alimentos. Entonces, esta, por ejemplo, es una lámina mostrada por la ministra de Finanzas, ¿verdad? Realmente no. Estadísticas sobre producción de alimentos no hemos visto en el país desde hace muchos años. El ente encargado de recopilar estas estadísticas debería ser el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Pero sabemos que hay, al menos por esta lámina, que hay recuperación en muchos rubros, ¿no? En la producción de aceite, de arroz, de atún enlatado. En atún enlatado el crecimiento es 77%, quizás el más grande de los 12 rubros que aparecen aquí. En pollo, 22%, en embutidos, 6%, es decir, también hay un mayor consumo, o al menos una mayor producción, suponemos también un mayor consumo de proteína. Y esto es otro símbolo de la recuperación que venimos recogiendo. Pero quizás la fuente de información más importante para entender en términos agregados este recovery es el dato de Producto Interno Bruto. Y a pesar de que esos datos no están recogidos, no hay registros de Producto Interno Bruto en Venezuela para gran parte del año 2019, para el año 2020, 2021 y 2022, es decir, más de 3 años y medio sin registros trimestrales de Producto Interno Bruto, semanas atrás apareció una lámina en los medios de comunicación, una lámina con unos porcentajes de crecimiento. Y es esta lámina que ustedes están viendo en este momento. Según esta lámina, que es del BCB, que fue presentada por quien dirige al ente emisor, el PIB de la economía venezolana habría crecido 17% entre enero y septiembre del año 2022. Es decir, durante los primeros 9 meses del año pasado. 17,7%. Yo los invito a redondear esta cifra. Vamos a decir que esto es cierto, ¿no? Aunque no tenemos la estadística bruta, lo que estamos viendo son las tasas de crecimiento.
y vamos a decir que crecimos 20%. Vamos a leer ese crédito. ¿Qué tanto es 20% en una economía que ha caído más de 80% en los años previos? Y eso es lo que quiero mostrar en las próximas láminas para que dimensionemos la magnitud del desafío que tenemos por delante. Y el ejemplo que me gusta poner para entender qué significa crecer 20% en un año es este ejemplo muy sencillo que hasta un niño de kinder lo podría entender. Es decir, pensemos en un país poblado por una gran familia, 30 miembros, ¿verdad? Es un clan familiar que se dedica al cultivo y a la producción de arroz. Arroz es lo único que se produce, ¿verdad? Y que en el año 2013 produjeron, ¿verdad? En este país del arroz, 30 quintales de arroz. Esa fue la producción del año 2013. Pero, como ustedes saben, el arroz es un cultivo que necesita mucha hidratación, mucha agua, lluvia, ¿verdad? Un clima muy particular y unos suelos muy particulares. Y durante 8 años, el país registra una larga sequía y en el año 2021, después de irse reduciendo la producción paulatinamente y en forma consecutiva, la producción llega a 5. Es decir, hay un desplome de 30 quintales de arroz en el año 2013 a solo 5 quintales en el año 2021. Ese desplome es un desplome de 83% en la producción de quintales de arroz. Es decir, lo que estoy tratando de hacer es un símil de lo que ha pasado en materia de actividad económica en Venezuela, ¿verdad? Y en dónde estábamos parados, y dónde está parado el país del arroz en el año 2021. Ahora en el año 2022 los invito a pensar de que el suelo comienza a cambiar, las lluvias también, hay un cambio climático favorable al cultivo del arroz y logramos que la producción de arroz se incremente de 5, que fue en el 2021, a 6 en el 2022. Eso es crecer 20%. Pasar de 5 a 6 es 20% de crecimiento. Pero noten qué lejos está el país del arroz de la producción de 30 quintales que tenía en el año 2013. Esa es la magnitud del desafío que tiene el país del arroz. Que dicho en otras palabras, es la magnitud del desafío que tiene Venezuela también por delante. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Sí, es importante producir más arroz, pero consecutivamente y por muchos años, para ver si algún día podemos llegar a los 30 quintales de arroz que pudimos producir en el año 2013. Bueno, esos 6 quintales, ¿cómo se reparten? Antes, ¿verdad? Que en el año 2013 producíamos 30 quintales, éramos 30 personas en el país, así que alcanzaba un quintal para cada uno. Hoy producimos 6 quintales, de la familia de 30 se nos han ido 7 a otras geografías caminando, quedamos 23 y de esos 6 quintales solo 0.26, es decir, solo la cuarta parte de un quintal alcanza para cada persona. Así que a la pregunta de cómo estamos cenando y si podríamos invitar a nuestros parientes que inmigraron a cenar, la respuesta es que de cada 4, ¿verdad?, que nos sentamos a comer, 3 no podrían cenar hoy y no podemos invitar a los que se nos fueron todavía a cenar en casa. Entonces, esa es la perspectiva situacional que tiene Venezuela hoy día en términos de actividad económica, de producción, ¿verdad? Y he querido un poco hacerlo a través de este ejemplo muy simplificado. Pero si queremos verlo con más gráficamente, esencialmente, ¿verdad? Y esta magnífica gráfica la he tomado de la gente de Barclays, donde se muestra el Producto Interno Bruto per cápita de Venezuela a precios constantes del año 1997. Ustedes han escuchado mucho hablar de esto de que, bueno, Venezuela está retornando a la normalidad. Entonces, claro, ¿qué es la normalidad? ¿Qué tan cerca estamos de la normalidad? Y yo creo que esta gráfica lo reproduce cabalmente. Fíjense que la serie comienza en el año 1990, ¿verdad? Y termina en el año 2022, es decir, que estamos recogiendo
prácticamente más de 3 décadas en esa lámina. Y la recuperación que hemos visto en 2022 está ahí. Ustedes ven ese rabito al final de la serie, ¿verdad? Un rabito hacia arriba. Ese es el tamaño de la recuperación que hemos tenido en el año 2022. ¿Y qué sería lo normal? O lo que llamaríamos normal. Bueno, yo he agarrado el promedio de la serie en los últimos 30 y pico de años, ¿verdad? Que es la línea punteada, ¿verdad? Que está en el gráfico. Ese sería el promedio. Y eso es lo que podríamos llamar el normal. Por supuesto, es una definición arbitraria, pero a falta de definición hay que tener alguna. Si eso es el normal, el camino que nos falta para llegar al nivel normal es muy grande. Es decir, estamos lejísimos todavía del normal en términos de Producto Interno Bruto per cápita a precios constantes. Hay ejercicios, ¿verdad?, que intentan hacernos ver cuánto tiempo tardaríamos, por ejemplo, creciendo a una tasa determinada, ¿verdad?, con crecimiento constante, uniforme y positivo, para llegar, por ejemplo, al nivel del PIB per cápita del año 2013. Si creciéramos, a cada una de las líneas que ven ahí con distintos colores, es el tiempo que nos toma en años, desde el 2021, ¿verdad?, en llegar al PIB per cápita del año 2013, suponiendo distintas tasas de crecimiento. Si creciéramos al 6.4%, y el 6.4% fue una tasa de crecimiento formidable que tuvo Venezuela entre el año 1950 y el año 1973, tardaríamos 26 años para llegar al nivel del 2013. Esta es una tasa de crecimiento súper exigente y fíjense que el ejercicio está condicionado a que crezcamos todos los años ininterrumpidamente durante 26 años al 6.4%, que es una tasa bastante alta. Muy pocos países en el mundo, ¿verdad?, están creciendo hoy día al 6.4%. Tú puedes crecer un año al 6.4%, mantener un crecimiento de 6.4% durante 26 años es realmente un reto formidable. Pero esencialmente esta lámina entonces les muestra a ustedes el tamaño del desafío que Venezuela tiene por delante. Interesante ver que hoy día, desde la perspectiva de los analistas económicos, los países que caen en una contracción económica, producto quizás de una catástrofe, de una gran crisis, etc., exhiben recuperaciones diferentes. El gráfico que ustedes ven en la parte superior izquierda muestra una contracción económica que ocurre en Nigeria, es un país africano, por cierto, un país petrolero, en donde la caída del producto es muy importante hacia finales de los años 60 y donde a partir de esa caída, de ese valle, de ese foso, comienza nuevamente a recuperarse y noten ustedes que se recupera la trayectoria o la tendencia que se tenía antes de la caída. Es decir, hay una recuperación económica y por lo tanto una recuperación además que recupera la tendencia que se traía previamente. El caso que está al lado, a la derecha, es el caso de Suecia. Por cierto, toda esta data y esta gráfica es un trabajo magnífico de dos economistas, Serra y Saxena, dos mujeres economistas que trabajan para el IMF, que publicaron este artículo en American Economic Review. El caso a la derecha es Suecia, y ahí en Suecia hay una contracción importante que ustedes ven hacia principios de los años 90, esto es producto de una crisis financiera, y Suecia se recupera. Los países que caen en un ciclo contractivo, tarde o temprano se recuperan, pero noten ustedes que se recuperan y no recobran la tendencia previa. No se recobra la tendencia previa. Y el caso que tenemos abajo es un caso más dramático aún, es el caso de Grecia, que es la tragedia griega, la tragedia económica griega, por así llamarla, pues que comienza hacia finales de 2008-2009 y se va reproduciendo gradualmente, pues muestra claramente que Grecia logró parar la caída, pero Grecia no ha podido ni remotamente volver a la tendencia que tenía el Producto Interno Bruto antes de la crisis. Entonces, ¿cuál es el temor que nos embarga? Que la recuperación de Venezuela
pueda no ser sostenible. Y por eso es que entonces tenemos que concentrar todo nuestro esfuerzo, nuestro pensamiento, nuestras fuerzas en buscar los mecanismos a partir de los cuales la recuperación venezolana pueda ser de magnitudes elevadas y además sostenibles. Crecimos, sí, pero el desafío no es del todo crecer, entonces el desafío es crecer en forma vigorosa y sostenidamente. Pero ¿qué está entonces detrás del crecimiento económico de Venezuela? ¿Por qué Venezuela? ¿Cuáles son los factores, verdad, que explican la recuperación? En primer lugar, y esto obviamente desde una perspectiva muy personal, ¿no? En primer lugar, la dolarización. ¿Por qué la dolarización? Bueno, porque la dolarización en Venezuela ha pasado por varias fases. Primero, a nivel de las transacciones comerciales, ¿verdad? Que se hacen en el mercado al detal. Luego pasa al sector financiero con la aceptación de que los residentes locales puedan depositar en dólares en el sistema bancario nacional. Esa dolarización financiera ha quedado truncada, como vamos a ver más adelante. Y luego pasamos a una fase de dolarización salarial. Hay una dolarización salarial esencialmente en el sector privado venezolano, no en el sector público. Es decir, hay un esquema de pagos o de remuneración al trabajo en el sector privado venezolano, en donde esencialmente se paga un salario básico en bolívares y sobre ese salario básico las empresas están pagando unas bonificaciones en dólares. Esa dolarización salarial se ha podido dar gracias a la dolarización transaccional, gracias a que las empresas puedan cobrar en dólares, marcar en dólares sus productos, sus ingresos se hacen más estables y predecibles y por lo tanto pueden con ingresos más estables y predecibles pagar una nómina o parte de la nómina en moneda extranjera. Segundo factor que explica la recuperación venezolana es un flujo que no es muy visible en Venezuela por este problema de que estamos viviendo en un país en donde no tenemos estadísticas oficiales prácticamente de nada, pero que hay algunas estimaciones que han hecho algunos centros de pensamiento y sabemos que las remesas son importantes. Las remesas tradicionalmente en los países, ¿verdad?, que son clásicos receptores de remesas, van directamente al consumo y por lo tanto son una fuente de demanda importante. Y en el caso de Venezuela, como vamos a ver en un instante, estamos hablando de remesas que pueden estar entre 2.500 y 4.000 millones de dólares al año. En tercer lugar, otra de las cosas que ha beneficiado a la recuperación económica ha sido el proceso de apertura de espacios hacia el sector privado. No cabe la menor duda que darle mejor margen de maniobra, más espacios para que desarrolles sus inversiones, para que se desarrolle el emprendimiento en el país, eso puede haber ayudado, no sé si superlativamente, pero sí en una forma importante a la recuperación venezolana. Ya vamos a ver cuál es la característica fundamental de este proceso de apertura. Y en cuarto lugar, y aquí sí debo hacer una acotación, esto es para explicar un poco la recuperación de 2021, no tanto la de 2022. Durante 2021 vimos una mejora sensible en la producción petrolera del país. Recuerden ustedes que Venezuela llegó casi a producir solo 300.000 barriles de petróleo diarios. Hacia finales de 2021 la producción se pudo levantar a casi 700.000, con un crecimiento importante, por supuesto, en niveles todavía muy bajos, pero en tasas de crecimiento una diferencia importante. Hacia 2022 lo que hemos visto es que la recuperación del sector petrolero se ha estancado, pero tuvimos las noticias a finales de 2022 de que es posible abrir ciertas ventanas, ¿no? Sobre todo hacia el sector privado internacional, para que Venezuela pueda empezar a recuperar su sector de los hidrocarburos. Pero bueno, aquí hay una gran cantidad de incógnitas. En todo caso, quiero dejarles estos 4 aspectos: la dolarización, sobre todo salarial, que ha tenido un impacto en el consumo, las remesas, el proceso de apertura al sector privado y la ligera mejora en el sector petrolero, en el sector de los hidrocarburos, como posibles palancas de esta recuperación inicial que está viendo la economía venezolana. Este crecimiento, si hay que caracterizarlo, es un crecimiento esencialmente basado en el consumo y
Esto tiene su lado bueno, su lado malo. Su lado bueno, por supuesto, aquellas industrias que producen bienes finales, pues se ven, obviamente, que producen o importan bienes finales, se ven muy beneficiadas por este crecimiento basado en el consumo, pero todos sabemos, ¿verdad?, que para sostener el crecimiento es necesario no solamente estimular el consumo, sino estimular la inversión. Y ahí está uno de los grandes retos, es decir, crecer basados también en fuertes inversiones, presumiblemente inversiones que deben venir del sector privado. Por la situación de fragilidad fiscal que vive en Venezuela, no deberíamos esperar un gran boom de inversiones públicas. Bueno, ese crecimiento del consumo ha estado muy movido por la dolarización transaccional, un proceso que no fue conducido ni oficializado, en realidad ha sido como un proceso de aceptación tácita por las autoridades económicas, y que incluso frente a la dolarización se comportan como con cierta esquizofrenia, porque por un lado la aceptan tácitamente y por otro lado quieren retrocederla, y un ejemplo de cómo han querido retrocederla es con la introducción de este terrible impuesto que se llama el impuesto a las grandes transacciones financieras, que no es un impuesto a ninguna grandes transacciones y tampoco a ninguna transacciones financieras, sino un impuesto a los pagos en dólares en efectivo o los pagos en dólares que hacen los agentes económicos frente a aquellos agentes que son considerados contribuyentes especiales, que hoy día en Venezuela cualquier bodega puede ser un contribuyente especial. Bien, una noticia positiva ha sido entonces a nivel del sector privado como el salario promedio ha venido creciendo, este salario promedio que reporta la encuesta de coyuntura industrial de Conindustria hasta el tercer trimestre del año 2022, que ganaría un obrero operador, ¿verdad? Fíjense, hacia el final de la serie estamos hablando de un salario de $171 hacia el tercer trimestre del año 2022. ¿Hay espacio para que crezca más? Posiblemente sí, eso sigue siendo un salario promedio muy por debajo del salario promedio de la región, y es un salario promedio que solo le llega al 42% de la cesta de alimentos calculada por Sendas, Federación Venezolana de Maestros, que estaba por ahí a final del año pasado en alrededor de $357. La cesta alimentaria de Sendas, Federación Venezolana de Maestros. Les decía que las remesas ha sido otro factor importante que puede explicar la expansión del consumo y por lo tanto la recuperación. Hay varios cálculos de cómo se han movido las remesas en Venezuela. Por ejemplo, Econalítica habla de que en 2022 pudieran haber llegado a 2.500 millones, recuperándose de la caída que sufren en 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia. Y hay otros cálculos, por ejemplo, este analista Manuel Orozco de Inter-American Dialogue nos ha mostrado unas cifras para 2022 de 4.000 millones de dólares, 4.200 millones de dólares. Bueno, supongamos que estamos ahí entre 2.500 y 4.200 millones de dólares, ¿verdad? Que es un rango bastante ancho. Este componente de remesas es crítico. Venezuela va a seguir siendo un país importante receptor de remesas. Y este es un flujo que deberíamos registrar, deberíamos tener una idea cabal de hacia dónde está yendo el flujo. Como les digo, lamentablemente, el quiebre que ha tenido la institucionalidad en Venezuela no nos permite saber hoy día cuánto estamos recibiendo oficialmente, ¿verdad? Datos oficiales duros que nos permitan saber cuánto estamos recibiendo de remesas. Si la economía mundial se desacelera este año 2023 que está comenzando, uno esperaría incluso que ese flujo de remesas disminuyera en la medida en que se enfríe la economía mundial. Es muy dependiente del ritmo de la actividad económica mundial y sobre todo el ritmo de la actividad económica en donde están alojados los venezolanos que han migrado en los últimos años. Les decía que hay un tercer factor que explica esta recuperación, que es la apertura. En Venezuela, sin la menor duda, es un país que ha atravesado una especie de apertura doméstica, pero ha sido una apertura doméstica sin mucha conducción, sin un vocero que nos diga claramente a dónde queremos ir. Pareciera haberse hecho sin un convencimiento claro de las implicaciones y más bien haberse hecho forzada por las circunstancias. Con un alto nivel de improvisación, donde se toman medidas que al final te das cuenta que pueden tener secuelas severas. Un ejemplo, por ejemplo, es el desmantelamiento del sistema arancelario contra una gran cantidad de productos
o bienes finales que se importan, ¿verdad? Y que han generado una especie de competencia desleal contra el sector nacional, ¿no? Entonces, nuestros productos entran a otros países con aranceles, pero los de otros países entran a nuestro país sin pagar un solo dólar de arancel. Entonces, claro, eso lastima seriamente a las posibilidades de recuperación del sector privado nacional. Entonces, ese tipo de apertura, ¿verdad? No muy bien pensada, no muy bien concebida, bastante improvisada, es el que se ha venido dando en Venezuela. Muestra de ellos las modificaciones en el régimen cambiario. Finalmente el gobierno desmanteló el control de cambio, es decir, aquella asignación racionada de las divisas. Ha intentado crear un mercado cambiario con un mal diseño, pero en todo caso ahí hubo una apertura. La aceptación tácita de la dolarización es una apertura. La mayor flexibilidad en la fijación de precios internos que pueden hacer las unidades productivas y comerciales es una muestra de apertura. La exoneración del impuesto sobre la renta a las empresas del sector petrolero es una muestra de la apertura, y así sucesivamente, ¿no? Hay una gran cantidad del precio de la gasolina, ¿no? Algo que pensábamos que era inconcebible, subir el precio de la gasolina. Pues bueno, el venezolano está pagando hoy día un precio de 0,50 en la gasolina no subsidiada, a pesar de que ese sigue siendo un precio bastante por debajo del precio, por ejemplo, que existe en Colombia, por hablar de un país vecino. Fue un ajuste de una magnitud importantísima. Y la producción de crudo, pues el cuarto elemento del que les hablaba, como aquí en este gráfico se ve muy claramente, la recuperación se da esencialmente en el año 2021. Cerramos el año 2021 en casi 800.000 barriles diarios, pero a lo largo de 2022 lo que vemos es que pareciera que la producción petrolera llegó a un techo y no logramos salir de esa banda que está entre los 600 y los 750.000 barriles de petróleo diarios. Muy lejos del objetivo o las promesas de llegar a 1.500.000, incluso he escuchado voceros de hablar de 2 millones. Una cosa utópica, es decir, cuando digo utópica, imposible realizar, soñadora. Entonces, digamos, revisado estos 4 aspectos importantes que explican la recuperación económica de Venezuela, ¿cómo podemos caracterizarla desde el punto de vista de la desigualdad? Lo que voy a decirles ahora es que es una recuperación muy desigual. Y esto no es sorprendente, porque para los economistas, desde hace muchos años atrás, este tema fue recogido en una cosa que se llama la curva de U invertida de Kutnes. Kutnes es un economista muy reputado, ganador de premio Nobel hace varias décadas atrás, que trató de mostrar con estadísticas para muchos países de que las recuperaciones de la actividad económica o las fases expansivas de los ciclos económicos a veces iban acompañados de un incremento de la desigualdad. Pero la desigualdad que estamos viendo en Venezuela es una desigualdad que tiene varias dimensiones, algunas de ellas muy peligrosas. Lo primero que quiero mostrarles es que no es desigualdad, es pobreza. La pobreza, según datos de ENCOVI, viene reduciéndose. De hecho, los últimos datos de ENCOVI muestran que hay una reducción de 10 puntos en pobreza monetaria y hay una reducción de 15 puntos en pobreza multidimensional durante el año 2022 en comparación con el año 2021. En realidad, cuando se dice 2022, en realidad se está hablando del 2021, que fue publicado en 2022, pero con datos de 2021 o de comienzo de 2022. En todo caso, no es sorprendente que la pobreza caiga rápidamente en procesos de recuperación económica, así como la pobreza aumenta muy rápidamente, puede disminuir también muy rápidamente si la recuperación se hace sostenible. Pero seguimos teniendo un país con 80% de la población por debajo del umbral de pobreza. Es decir, es un país esencialmente de pobres. Y los pobres concentran su consumo esencialmente, según la pirámide de Maslow, en necesidades fisiológicas. Es decir, en comer, en salud, en aseo personal, en cuestiones sanitarias. Ahí es donde está concentrada
¿verdad? O debería estar concentrado el consumo de ese 80% de la población. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso va a determinar cuáles son los sectores que efectivamente van a verse más favorecidos por la recuperación económica y por lo tanto va a marcar una desigualdad sectorial en materia de recuperación. Es decir, ¿y cómo vemos en un país donde no hay datos del Producto Interno Bruto sectorial? Porque como ya les dije, hay una interrupción en la publicación de datos del Producto Interno Bruto que llegan solo hasta el primer trimestre del 2019. No hay datos oficiales durante la pandemia, ni hay datos oficiales después de la pandemia, excepto esa lámina que les mostré hace varios minutos, presentada por el presidente del Banco Central, presidente que ya no existe, por cierto, cuyos datos primarios no conocemos. Lo que conocemos son unas tasas de crecimiento que publicaron. Entonces no hay ni PIB agregado, ni PIB sectorial, y aprovecho para hacer un paréntesis aquí, en un país que está a punto de perder su Sistema Nacional de Estadística. Porque cuando tú tienes tantos años sin publicar estadística fiscal, estadística de mercado laboral, estadística de cuentas nacionales, estadística de balance de pago, y así sucesivamente, vas perdiendo tus capacidades, tu recurso humano, tus metodologías, tus capacidades, y el gran peligro que corre Venezuela en esta materia, y lo digo porque me parece que es un tema urgentísimo que debe ser atendido, es que pierda su Sistema Nacional de Estadísticas, no tengamos información y andemos navegando en un océano a la deriva, sin información, y sin información va a ser muy difícil diseñar políticas públicas. Afortunadamente hay información que producen estos centros de pensamiento, estos institutos de investigación. Esta lámina que están viendo es de ENCOVI 2022. Ahí muestra dónde está la población ocupada, en qué sectores. Vean ustedes que en manufactura solo está el 2% de la población ocupada, cuando ahí en Venezuela pudo haber estado entre el 15 y el 20% de la población ocupada hace muchos años atrás. En construcción solo el 3.5% de la población ocupada, y la mayor parte de la población ocupada está concentrada en actividades de servicio, más del 80%. Entonces, eso ha hecho que la recuperación en Venezuela esté muy concentrada en servicios, y en servicios probablemente incluso no registrados, porque esto que llamamos informalidad o cuentapropismo muchas veces es actividad económica. Hay corrientes de ingreso, de gasto, hay flujo, ¿verdad?, de renta, pero no está registrado. La única forma de registrarlo es a través de encuestas de hogares, así como la ENCOVI, y ENCOVI nos está diciendo que 80% de la población en Venezuela está en la informalidad. ¿Cómo lo saben ellos? Porque hacen una pregunta donde se le pregunta al hogar, ¿verdad? Recuerden que es una muestra, ¿no? Y se le pregunta si cotizan o no a la Seguridad Social, y si dicen que no cotizan a la Seguridad Social, ya de una es considerado informal. No es la única manera de caracterizar a la informalidad, pero es la manera más fácil. Así que los sectores más dinámicos de la economía venezolana parecen estar ligados al comercio, ligados a las importaciones y al cuentapropismo. ¿Cuál es el problema ahí? Que esos son servicios de muy baja productividad. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que un país que quiera crecer por muchos años, sostenidamente y en forma vigorosa, en algún momento tiene que apelar al crecimiento de la productividad. Y estas no son esencialmente las actividades económicas en donde se puedan cosechar incrementos considerables de productividad. Bueno, esta es una lámina para que un poco tener la sensación de que este no es un problema. El problema de la productividad no es un problema exclusivamente venezolano, es un problema latinoamericano. Hay muchos analistas y agencias internacionales llamando la atención sobre el problema de la productividad de la región. En el caso de Venezuela, pues también es importantísimo este tema de la productividad, porque es uno de los elementos, de los factores, de los aspectos que nos va a ayudar a crecer sostenidamente. Entonces hay una desigualdad sectorial.
Hay otra desigualdad que es más territorial, ¿verdad? Y en materia de ingresos, por ejemplo, en materia de ingresos, esta es una data recogida por ANOVA Policy Research a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, de ENCOVI. ¿Y qué es lo que muestra? Esta data no es tan reciente, ¿no? Esta data es para 2020-2021, pero a mí me parece muy elocuente porque ella muestra cómo el ingreso está creciendo en aquellos hogares que están en el decil 10, en el decil 9, es decir, que son los hogares más ricos, y en cambio en los hogares más pobres, los que están en el decil 1, 2 y 3, al lado izquierdo, lo que vemos es que el ingreso no está creciendo, al menos para ese momento, 2020-2021. Es decir, que la recuperación podría estar beneficiando mucho más a los hogares de mayores ingresos y beneficiando prácticamente en nada a los hogares de muy bajos ingresos. Y este entonces es el perfil de desigualdad en ingresos que está mostrando, o que podría estar mostrando la recuperación venezolana. Entonces a la desigualdad sectorial se le suma esta desigualdad en materia de ingresos por estratos sociales. La otra desigualdad es la desigualdad territorial o espacial. Y ese es un problema grave, ¿verdad? Y se está acrecentando. ENCOVI también muestra, la lámina que tienen a la derecha es la que me interesa que vean más bien, ¿no? La que está en las columnas verdes. Ahí ven una columna muy elevada donde está concentrado el 37% del ingreso del país, que es la Gran Caracas. Es decir, la Gran Caracas, con solo el 16% de la población del país, concentra casi el 40% de los ingresos. En cambio, las otras ciudades grandes o ciudades medianas y pequeñas concentran porcentajes de ingreso relativamente pequeños comparados con la Gran Caracas, y considerando que son ciudades grandes, que también son ciudades pobladas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? La impresión que yo tengo es que aquí se está reproduciendo o se está magnificando una especie de modelo metrópoli-periferia, en donde pareciera que estamos construyendo dos países, ¿verdad? Un país que es la Gran Caracas, ¿verdad? Donde se concentran los servicios, las inversiones públicas, en donde incluso el mismo clúster de actividad económica se desarrolla, y otros espacios en donde el ritmo es muy diferente o es diferente, ¿verdad? Y por lo tanto eso va a ir a lo largo del tiempo incrementando si nosotros no le prestamos atención a este tema. La desigualdad espacial en Venezuela puede irse acrecentando. Esto un poco llama la atención desde el punto de vista de las políticas públicas porque nos da a entender la importancia, para que está haciendo gestión pública, de la descentralización. La importancia incluso de aquellos mecanismos institucionales que trataban de compensar aquellas regiones que estaban más debilitadas. Un ejemplo de ellos, aquí tuvimos una ley magnífica que era la ley de asignaciones especiales, ¿verdad? En donde justamente se trataba de compensar aquellos espacios territoriales en donde había mucho más debilidad en materia de bienes públicos. Concentrar ahí esfuerzos, incentivos, inversiones y recursos, ¿verdad? Así que este es un gran tema que tenemos pendientes. La recuperación económica venezolana tiene que prestarle atención a este modelo metrópoli-periferia, ¿verdad? Porque un clima de desigualdad social, es decir, en ingresos, y un clima de desigualdad espacial se va a traducir en problemas políticos más adelante. Y por otro lado tenemos al sector petrolero, y un sector que desde mi perspectiva ya no va a ejercer la palanca de antes, un sector que está viendo precios bastante atractivos, pero en el caso de Venezuela, con una producción bastante estancada entre los 600 y los 750.000 barriles diarios, pues Venezuela no ha podido sacarle mucho provecho a esta recuperación de los precios. Por otro lado, Venezuela no le saca mucho provecho a la recuperación de los precios por otros dos factores. Uno, el crudo que produce Venezuela es un crudo de mala calidad, es un crudo mezclado,
el más importante es la mezcla Merey. Esa es una mezcla, un crudo que está a 19, 20 dólares por debajo del Brent. Pero además de eso, como Venezuela está sancionada comercialmente en materia petrolera, Venezuela está vendiendo crudo con enormes descuentos en los mercados internacionales. Esa realidad está cambiando un poquito con esta ventana que se ha abierto a la empresa Chevron a través de la licencia que le ha dado la OFAC recientemente. Tenemos un sector entonces de hidrocarburos en donde se ha abierto una expectativa, que es la expectativa de esta licencia 41 que se le dio a Chevron. El crudo venezolano va a volver al mercado norteamericano gradualmente. Ahí colocábamos 400.000 barriles diarios que se pagaban cash y además al precio internacional, es decir, al precio que tiene la mezcla Merey, sin descuento. Es decir, obviamente con el descuento que tiene Merey frente al Brent, pero sin el descuento adicional de las sanciones. Y Chevron, recordemos, es una empresa que puede sumar a lo largo del primer año de trabajo, después de esta licencia, entre 100 y 150.000 barriles diarios. Eso es lo que me han dicho a mí los expertos ingenieros petroleros. Eso no es una cifra que yo he inventado o que se me ha ocurrido, sino que, bueno, la preguntadera a los que realmente saben sobre esto le dicen a uno, mira, esto no es más que 100 o 150.000 barriles hacia finales del 2023. Ahí dice 2013, pero es 2023. Hay una cosa positiva, que es que el gobierno parece haber comprendido que sin nuevas inversiones el techo de la recuperación de la industria petrolera y del gas va a ser bastante bajo. Pero bueno, aquí está todo, como ustedes saben, todo lo que pueda pasar en el sector de hidrocarburos también va a depender del contexto político en el que se está manejando Venezuela, de las negociaciones, de ese plano, vamos a decir, que a nivel político finalmente puede determinar a qué velocidad puede recuperarse el sector de los hidrocarburos en Venezuela. No voy a hablar mucho de la licencia de Chevron, no voy a ser tan larga. Simplemente darles mi impresión es que esto se ha sobrevendido, es una ventana muy bienvenida, sin duda alguna, pero los retos son grandes. Chevron maneja 4 asociaciones, Petropiar en la faja del Orinoco, en donde tiene 30% de participación, Petroboscán, que está por allá en el Zulia, en el Campo Boscán, donde tiene casi 40%, y otras 2 menores, Petroindependiente y Petroindependencia. Una de ellas está prácticamente inoperante. Fíjense que el CEO de Chevron, en octubre, casi que en noviembre del año 2022, declaraba esto a los medios de comunicación. CEO de Chevron descarta recuperación rápida de la producción petrolera en Venezuela y niega lobby para aliviar sanciones, ¿no? Entonces, bueno, hasta dónde se le cree o no, pero el punto es que puede haber alguna verdad en esto de que la recuperación sea tan rápida como muchos creen, ¿no? Entonces sí creo que va a haber una recuperación en la producción petrolera venezolana. No sé qué tan rápida va a ser y no sé qué decir, y las magnitudes quizás no sean tan importantes. ¿Qué retos estamos enfrentando para la recuperación? Entonces ya hemos visto ya algunos. El tema de la desigualdad, hemos visto el tema de la importancia que tiene el sector petrolero, pero quiero que veamos algunos factores muy corto plazo que ya están afectando la recuperación. Una de ellas es la evolución del tipo de cambio, del mercado cambiario. El tipo de cambio en Venezuela es el precio más importante, el que ven los agentes económicos diariamente. Ese precio se ve todos los días, a diferencia del índice de precio del consumidor, que si se publicara con la regularidad y el timing apropiado, nos daría una información mensualmente. El tipo de cambio nos da información diariamente. Y lo que vemos en el mercado cambiario es que el mercado cambiario desde hace ya varias semanas está en caída libre. Es decir, sin una clara conducción. Eso es lo que llamamos una crisis cambiaria. Entonces, Venezuela está como buscando en este momento, el mercado está buscando un nuevo régimen, y probablemente tendremos noticias sobre cuáles pueden ser los nuevos arreglos alrededor del mercado cambiario. Este que tenemos a través de las mesas de cambio de los bancos, donde hay un solo oferente que es el Banco Central, no hay incentivos para los privados, con un tipo de cambio demasiado bajo, es decir, muy sobrevaluado. Por eso es que se ha devaluado tanto, porque estaba sumamente sobrevaluado.
porque tú no puedes anclar el tipo de cambio y la inflación sigue corriendo, llega un momento que está sobrevaluado y las expectativas de todo el mundo es, esto se va a devaluar tarde o temprano. Y así es. Y así efectivamente fue. El anclaje cambiario no paró la inflación siguió su curso, y por lo tanto el tipo de cambio se sobrevaluó y ahora estamos viendo esencialmente al tipo de cambio en caída libre. El otro problema es que la inflación está reanimándose después de haber bajado a unos niveles de inflación crónica, pero no súper alta, altísima y no de hiperinflación, pues estamos volviendo a ver tasas de inflación más elevadas. Esta es la tasa de inflación que reporta el Observatorio Venezolano de Finanzas para el mes de enero, la reportó hace apenas un par de días, 39,4% mensual. Es decir, 40%. Lo que interanualmente equivaldría a una inflación de 400%, 440%. Esta es una de las inflaciones más altas del planeta. Y por supuesto, month to month, estas son inflaciones, son 10, 8 veces por encima de las inflaciones que tienen los países latinoamericanos. Así que tenemos un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque, como sabemos, esto deteriora el salario real. Al deteriorar el ingreso de la gente, el consumo cae, y una de las dificultades que deben estar enfrentando las unidades productivas venezolanas hoy día es una caída en consumo, o al menos una desaceleración. ¿Por qué? Porque la inflación va minando el poder adquisitivo, y en la medida que mina el poder adquisitivo, el consumo baja. Quien compraba medio carrito de supermercado ahora compra mucho menos, y ese menor volumen pues afecta a la producción, obviamente. El otro problema que tenemos frente a nosotros es que ya crecimos un año, o un poco más de un año, pero necesitamos sostener el crecimiento, y para poder sostenerlo necesitamos financiamiento. Es decir, sin financiamiento sostener el crecimiento es muy difícil. Y aquí estamos viendo grandes problemas. Bueno, de hecho, la encuesta de coyuntura industrial muestra que 78% de los entrevistados indican que la falta de financiamiento es un grave problema. Y aquí entonces me remito al sector financiero y particularmente a la banca en Venezuela, que ha sido el vehículo tradicional a través del cual a las unidades productivas, las unidades económicas reciben financiamiento, incluso los hogares. Tenemos un grave problema porque me gusta más esta tabla. Esta tabla es el lado de los activos del sector bancario en Venezuela. Es decir, todos los bancos, ¿verdad?, están reportados ahí en esa hoja, en esa mitad de hoja de balance, que son nada más los activos. Y noten ustedes que en materia, yo he llevado todo esto a dólares, al tipo de cambio de 20, esencialmente la cartera de créditos en Venezuela es de 640 millones de dólares. Eso es nada. Eso es un punto del PIB. Si el PIB de Venezuela es de 60.000 millones, que no lo sabemos porque no tenemos el PIB en bolívares en términos nominales, pero hay estimaciones. Si el PIB es 60.000 millones, esa cartera de 641 millones de dólares es apenas un punto del PIB. Déjenme decirles que en cualquier país latinoamericano la cartera de crédito suele ser 25, 30, 40, 45 puntos del PIB. En Venezuela es solo un punto del PIB. La cartera de crédito es solamente el 10% del total de los activos de la banca. El 52% está colocado en títulos de valores y el 27% están en disponibilidades congeladas. Entonces, importante, muere el crédito en Venezuela. ¿Pero qué está pasando? Bueno, y aquí esto lo tomé me pareció muy simpático este cálculo que hizo un portal que existe hoy día en Venezuela, creo que se llama Economía Hoy, no puse la leyenda, debió ponerla, pero ellos decían, por ejemplo, el crédito de vehículo en Venezuela alcanza para comprar 9 carros. El crédito hipotecario para comprar 20 casas. Y sobre tarjeta de crédito, para hablar nada más de crédito al consumo, ¿no?, del crédito a las familias, vehículo, hipotecario y tarjeta. La información que yo tengo del mismo sector bancario es que hay un millón de plásticos en Venezuela que no se están utilizando. Es decir, que las tarjetas de crédito ya no sirven para nada. Por lo tanto, tenemos una situación en donde ni los hogares ni las empresas
tienen acceso, ¿verdad?, a este mecanismo, a este vehículo fundamental, no solamente para crecer, sino también para mitigar los riesgos de una debacle, de quedar desempleado, ¿verdad?, de una falta de ingresos transitoria a nivel de las familias. Así que este tema es también súper importante. Este es un gran desafío que tiene Venezuela, ¿verdad?, el cómo un sector bancario que se ha quedado enano, ¿verdad?, crezca y además haga su labor, vamos a llamarla así, social, porque si bien es cierto, el sector financiero lo que lo mueve es la rentabilidad, al mismo tiempo está cumpliendo una labor social importante a través de la intermediación financiera. Y ya un poco para terminar, el reto también ineludible es que los cambios políticos puedan cambiar los escenarios económicos. Es decir, tenemos cifradas las esperanzas en que Venezuela pueda ser un país en donde se promuevan cambios políticos importantes, porque eso puede cambiar esencialmente los escenarios económicos. Venezuela tiene por delante lo que yo llamo una segunda apertura. Ya la apertura doméstica más o menos se hizo, así, desordenada, improvisada, a los trancazos, ¿no? Nos queda una segunda fase, quizás podamos hacer más en lo doméstico, pero creo que la gran apertura que le tiene que venir a Venezuela es la apertura internacional. Venezuela es un país que está aislado comercial y financieramente del resto del mundo. Ahí tienen el ejemplo con Colombia. Es decir, ¿cómo es posible que nuestro mejor vecino, comercialmente hablando incluso, ¿verdad?, haya cerrado sus puertas, o nosotros le hayamos cerrado las puertas, y hayamos interrumpido todo tipo de relación comercial y financiera con nuestro mejor vecino, con quien teníamos años integrándonos, con quienes habíamos desarrollado, ¿verdad?, unos lazos durante décadas a través de estos acuerdos de integración? Y fíjense lo que estamos viendo. Uno puede destruir algo importante en materia económica de un plumazo, en un día, pero reconstruirlo puede tomar meses y años, y eso es lo que nos está pasando en el caso de Colombia. A pesar de todo el optimismo de los representantes diplomáticos diciendo no, ya vamos a tener 20 vuelos y las cargas van a pasar millones de toneladas por la frontera, etc. Eso no está ocurriendo. Y eso no está ocurriendo porque es difícil reconstruir una institucionalidad que aplastaste de un plumazo. Pero bueno, en todo caso, positivo el que los cambios políticos puedan darse para cambiar estas realidades económicas, y una muy importante que tiene que cambiar es la reinserción venezolana en el contexto internacional, el contexto económico y financiero internacional. Venezuela, recordemos, es un país sancionado, con sanciones financieras, es un país en default, es decir, un país que está embromado y que está a nada de ser embargado por sus acreedores tan pronto salga de las sanciones financieras. Para eso hay que crear una estrategia. Es un país cuya empresa más importante en materia de petróleo está sancionada. Es un país en donde su Banco Central está sancionado, y es un país donde su gobierno está sancionado. Entonces, esta realidad, sin duda alguna, hay que cambiarla si uno se quiere reinsertar comercial y financieramente. Y la forma de cambiarla, obviamente, es a través de la negociación política. No hay otra. Nos espera un año 2023, quizás de ajustes. Sabemos que hay una crisis fiscal, mucha demanda. Tenemos en este momento una demanda, un clamor de los trabajadores del sector público por incremento en sus remuneraciones y sus beneficios sociales. El gobierno dice que no tiene los recursos. Así que yo no descartaría un año de más incrementos en los precios de los servicios, nuevos tributos, aranceles, tasas, ajustes en el régimen cambiario, ajustes en el subsidio de la gasolina. ¿Por qué? Porque si 2024 es un año de elecciones, probablemente esos ajustes no lo vamos a ver en 2024, sino lo vamos a ver quizás en el 2023. Esto es para tenerlo sobre digamos, en la lente, ¿no? Voy en resumen, ¿no? Venezuela está en un proceso de recuperación que apenas comienza. Recuperar el terreno perdido va a tomar mucho tiempo y el país va a necesitar crecer sostenidamente por muchos años.
para llegar a este punto que llamamos de normalidad. Vemos un proceso de crecimiento con un incremento en la desigualdad de los ingresos, lo que nos puede traer problemas más adelante, un clima social enervado. El crecimiento también es desigual sectorialmente y territorialmente hablando. Los sectores más dinámicos son los de más baja productividad y eso no nos va a ayudar en el crecimiento a largo plazo. El crecimiento está apalancado en el consumo y no en la inversión y eso también amenaza la sostenibilidad. La apertura del sector privado es irreversible, porque el sector público no va a poder hacer ya, o sea, si hay un cambio estructural importante en Venezuela, es ese cambio entre lo que hace el sector público y lo que hace el sector privado. No vamos a tener el sector público que tuvimos años atrás, haciendo de todo, metido en todo, haciendo inversiones, comprando empresas, expropiando, metido en la vida económica del país por todos lados, sin saber si es conveniente o no. Entonces, esa apertura hacia el sector privado, para bien o para mal, es irreversible, pero el clima de negocio en Venezuela sigue siendo un clima pesado. Excesivos cumplimientos, cargas fiscales, se le hace muy mal la vida, o muy difícil la vida a los pequeños emprendedores. Registrar una empresa en Venezuela es un drama económico y es un drama burocrático, regulaciones cambiantes, y los efectos de esta primera apertura ya fueron absorbidos, así que necesitamos ver nuevos cambios, nuevas reformas. La inflación y la inestabilidad cambiaria están amenazando el poder de compra y la demanda. El tema más macroeconómico más importante que tiene Venezuela por delante es la estabilidad de precios y la estabilidad del mercado cambiario. Eso es un trabajo que le corresponde a las autoridades económicas, no lo han hecho bien. El crédito no existe y sin él es difícil crecer en magnitudes importantes y sostenidamente. No debemos esperar milagros en la economía a partir de la recuperación del sector petrolero, es decir, debemos esperar una recuperación, pero no milagros, ¿no? Y un buen clima de negociaciones y acuerdos puede llevarnos a una segunda ronda de apertura y a mejorar sustantivamente el entorno económico, y esa es una apuesta cuya probabilidad desconocemos hoy día, pero que de darse, pues cambiaría sustantivamente el escenario económico de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, ya lo dije en un inicio, a la ULA y a la Subfacultad de Ciencias Económicas, a la empresa privada representada aquí por Balmor Compañía Anónima y también al Colegio de Economistas y a todos estos sectores tan activos del Estado Mérida, que por la invitación que me han cursado. Hasta aquí llego y quedo atento. Bueno, gracias Leonardo, de verdad que extraordinaria la presentación. Ya me habías dicho que era un trabajo nuevo que estabas realizando el día que te formulé la invitación para la conferencia. Muy didáctico la explicación, sobre todo me gustó muchísimo lo del el país productor de arroz. Ahí quien no entienda los niveles de crecimiento de los cuales se dice que salimos de abajo completamente, pues es difícil que pueda entender cualquier otra lección de economía. Así que muy agradecido. Vamos a tomar unos 10 minutos para ver preguntas y respuestas, para no abusar de tu tiempo. Yo al final quiero hacer solamente un comentario de algo que dijiste sobre la estadística, pues nosotros somos dolientes de esa orfandad estadística que tiene el país y de la cual la Universidad de los Andes fue un pionero en la recolección de bases estadísticas y que sirvieron de sustento cuando nosotros estudiamos economía en las universidades. Entonces vamos a abrir el derecho de palabra. Y finalmente yo pregunto algo y culminamos la conferencia. Muy agradecido de verdad en nombre de Balmorca, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y del Colegio Economista del Estado Mérida. Queda abierto entonces el derecho de palabra, lo pueden señalar. Ha pedido aquí el director del Instituto de Investigaciones Económicas, el doctor Albio Márquez, que quiere hacer una pregunta aquí. Adelante, Albio. Muy buenos días, doctor Vera. En primer lugar, me declaro fanático de su trabajo. Trato de leer con la mayor atención posible todo lo que usted elabora sobre la economía venezolana y sobre otras economías. Estoy advertido de que su ponencia se centró en el tema del crecimiento. Estoy de acuerdo con eso. Pero debemos advertir que el crecimiento, ya por evidencia, está comprobado que se ve
sumamente afectado por los niveles de alta inflación. En aquellas economías con muy alta inflación, los ritmos de crecimiento tienden a deteriorarse significativamente. En uno de sus trabajos de opinión recientemente publicados, refiriéndose a las posibilidades de incremento vertiginoso del tipo de cambio en estos últimos meses, mencionaba usted que una de las causas tiene que ver con el problema de demanda de dinero que existe en Venezuela, debido precisamente a la desmonetización. Y asomaba usted que uno de los retos era lograr un quiebre de esas expectativas inflacionarias que, por supuesto, alimentan, entre otros, las fluctuaciones en el tipo de cambio. Yo quisiera, aunque no es el tema central en este momento, que usted conversara un poco sobre ese quiebre de expectativas inflacionarias. Gracias. Bueno, gracias. Agradezco mucho la pregunta y el comentario, además muy bien formulado, y me da la oportunidad, sí, quizás de profundizar en un aspecto que creo que es muy importante y del interés, sobre todo de los hacedores de política pública, alrededor del tema inflacionario que sufre Venezuela. Normalmente se nos dice que el problema inflacionario que tiene Venezuela es que hay un exceso de bolívares en la calle y de que hay un banco central que no tiene control sobre la emisión. Pero eso es una verdad a medias, y lo que he intentado es destacar a través de varias entrevistas, comentarios, las oportunidades pues, que uno tiene para decirle algo a la gente, ¿no? Y sobre todo a los entendidos. Es de que el problema no está ahí. Es decir, incluso un bolívar de emisión que tú hagas en un contexto donde no hay confianza en la moneda, ese bolívar va a irse al mercado cambiario. Un bolívar. Y un bolívar de emisión no puede ser exceso de emisión en el mercado monetario. Entonces, el problema no es que hay un exceso de bolívares en la calle, sino el problema es que no hay confianza en la moneda. Es decir, el problema no está en la oferta de dinero. El problema está en la demanda de dinero. Y los agentes económicos que están detrás de la demanda de dinero es el público, somos nosotros. Si nosotros no tenemos confianza en la moneda, tan pronto recibamos un pago en moneda local, vamos a tratar de salir de la moneda local. Esto lo digo a propósito del incremento de los salarios del sector público. Se nos amenaza constantemente de que si se incrementan los salarios, entonces eso se va a reflejar en un crecimiento en los depósitos del sistema financiero, y inmediatamente la gente va a agarrar esos bolívares, se va a ir al mercado cambiario, va a comprar dólares, el precio del tipo de cambio entonces va a explotar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa dinámica es correcta, pero el problema no es el incremento en los salarios. El problema es la desconfianza en la moneda. Entonces, para tú trabajar el problema, no puedes seguir reprimiendo salarialmente. Para tú trabajar el problema tienes que trabajar el tema de la confianza, el tema de la demanda de dinero. Es decir, necesitas un enfoque muy diferente. Y ese enfoque te lleva a temas institucionales, es decir, ¿quién está a cargo de brindarle confianza a la moneda? Pues obviamente las autoridades económicas y monetarias. ¿Qué confianza tenemos en las autoridades económicas y monetarias en Venezuela? ¿Verdad? ¿Qué confianza tenemos en el Banco Central? ¿Cuál es el nivel de comunicación que tiene la autoridad monetaria con la sociedad venezolana? Con los organismos de representación, por ejemplo, la Asamblea Nacional, ¿verdad? ¿Dónde están sus informes económicos? ¿Dónde está su rendición de cuentas? ¿Dónde se nos explica cuál es el propósito de la política monetaria? ¿Verdad? ¿Cuándo se nos ha dicho, bueno, vamos a conducir un programa contra la inflación de esta manera y de esta manera y de esta otra, porque de esa forma vamos a lograr, y necesitamos la cooperación de la sociedad en esto, y necesitamos que ustedes también tengan confianza en lo que estamos haciendo, y nosotros a través de los resultados que mes a mes vamos a ir reportando, vamos a ir mostrándoles que somos dignos de ser confiables. Entonces, todo esto de lo que estoy hablando es institucionalidad, ¿verdad? Y este es el problema de fondo. Es decir, mientras no recuperemos la confianza en la moneda, el problema de la inflación alta en Venezuela va a estar ahí siempre gravitando, va a estar siempre gravitando. Entonces, no soy víctima
Yo personalmente no soy víctima del chantaje de que debo vivir con un salario de hambre porque mi salario es inflacionario, porque yo entiendo cabalmente que el problema no es ese, que el problema es de desconfianza absoluta en el sistema monetario local y en la moneda soberana que tiene Venezuela. Con esto no estoy promoviendo la dolarización, ni estoy promoviendo ningún sistema monetario, simplemente estoy visibilizando un problema que tenemos por delante, un gran desafío que tenemos por delante. ¿Alguna otra pregunta? No hay ninguna forma de ayudar. Ok, Leonardo, yo quería hacerte un comentario y dos preguntas. Una de ellas está asociada a la que está haciendo el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado Mérida, el doctor Armando Viva. Bueno, en primer lugar, creo que debería ser tú que estás en la Academia de Ciencias Económicas y nosotros que estamos en la universidad y tú también en la universidad, un clamor al extremo de la necesidad de no terminar de caer en estado de orfandad estadística como información y elemento fundamental para el diseño de las políticas públicas. Todos quienes trabajan hacen políticas públicas saben que en ausencia de estadística, que es un requerimiento importante, usted lo único que puede es tirar flechazos para ver si logra un objetivo determinado. Y en ese escenario, lo digo porque nosotros somos dolientes, como decía anteriormente, el Instituto de Investigaciones Económicas durante 30, 40 años trabajó con el Banco Central en la recolección del IPC regional. Y tú recuerdas que cuando nosotros estudiábamos economía, o tú en la central, nosotros aquí en la Universidad de los Andes, habían boletines hasta semanales que publicaba el Ministerio de Minas. Y todos los meses nosotros teníamos acceso al IPC sectorial, crecimiento por sectores, etcétera, etcétera. Bueno, esto prácticamente desapareció. Y no vaya a ser que esto pueda eventualmente ser una limitación en la apertura, sobre todo cuando estemos en algún momento, que creo que vamos a llegar en negociaciones con organismos internacionales. Recuerda tú que Argentina, la exigencia de Argentina básica cuando retomó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional era que restituyera la transparencia de las estadísticas que publicaba el Banco Central de Argentina. Entonces, ese es un comentario que yo creo que desde el punto de vista profesional, pues estamos en sintonía con la necesidad de que nosotros podamos requerir estadísticas para hacer, y los hacedores de política pública también. Pero hay dos cosas que quería señalarte, Leonardo. En primer lugar, la fragilidad fiscal impide realmente que el sector público motorice el crecimiento sostenido que requiere Venezuela. Ya sabemos que este 17% es como un mirlo blanco, como llamaba Keynes, ¿no? un hecho fortuito después de una caída tan grande. Pero la fragilidad fiscal se va a seguir manifestando en la medida de que el sector petrolero, o en buena parte del sector petrolero, no se puede recuperar. Esa meta de 1.200.000, 1.500.000, ni aún con Chevron, que pueda incluir los 150.000, 200.000 barriles diarios, nosotros vamos a llegar siquiera al millón. O sea que vamos a seguir estando estancados allí. Y yo no sé qué certeza pueda existir los inversores petroleros internacionales sobre Venezuela en la geopolítica petrolera internacional. Es decir, ahí hay un elemento básico de fragilidad fiscal que vamos a seguir manteniendo en la economía venezolana. Y la otra parte, lo que tú magistralmente tocaste con la cuestión del crédito, y es lo que dice el presidente de la Cámara de Inmobiliaria de Mérida. O sea, ¿hasta dónde y cuándo nosotros vamos a poder apalancar porque ya el pulmón al sector privado venezolano se le consumió con lo que tuvo que haber invertido de sus propios recursos para mantener su actividad productiva, porque no hubo apalancamiento del sector privado. Recientemente ha habido una decisión del Banco Central de subir del 10% al 30% de préstamos en dólares sobre las cuentas de libre convertibilidad. Pero cuando tú te pones a sacar cuentas sobre lo que eso significa en el contexto de las necesidades de inversión para la economía venezolana, te das cuenta de que no llega a 300 millones de dólares, sumado todo lo que la banca pueda prestar. Y eso obviamente es insuficiente. Entonces ahí está colidiendo la posibilidad de un crecimiento sostenido con una política monetaria que sigue realmente restringiendo las posibilidades de sostener el crecimiento en Venezuela. No sé qué opinas tú de eso, Leonardo. Sí, bueno, gracias, Raúl. Tú pones en evidencia tres realidades. La primera, la importancia que tiene la información en materia de políticas públicas, e incluso la importancia que tiene la información
para conducir las expectativas de la sociedad, porque las expectativas y la conducta de la gente también es un elemento importantísimo en la recuperación económica. Entonces, ahí tenemos un trabajo que hacer. Después apuntas al tema de la crisis fiscal. Efectivamente, hay una crisis fiscal en Venezuela. Hay una colega a quien aprecio mucho que trabaja estos temas fiscales, la profesora María Antonia Moreno, que en estos días nos comentaba que aun cuando ella pensaba que una reforma fiscal en Venezuela y una reforma tributaria no debería ser un tema de altísima prioridad en un proceso de recuperación, cada día parece que está más convencida de que necesitamos ir a una reforma fiscal urgentemente. Por lo que tú justamente has manifestado, el sector petrolero ya no parece ser la palanca de distribución de renta petrolera que pudo ser en Venezuela durante muchas décadas. El aporte fiscal petrolero, aún en un escenario de recuperación de la producción, el aporte fiscal petrolero va a estar muy disminuido, porque las concesiones que tiene que dar el Estado venezolano a los inversionistas privados son muy grandes y por lo tanto eso va en detrimento del aporte fiscal petrolero. Es decir, vas a tener que darle concesiones en materia de regalías, hacer lo que hiciste hace poco tiempo y decirle no pagues impuestos sobre la renta, ¿verdad? E incluso en materia de dividendos vas a tener que negociar, como presumo yo se ha negociado con Chevron. Recuerden que con Chevron se tiene una deuda importante, entonces Chevron debe haber dicho, bueno, yo voy a entrar en este contrato contigo, pero recuerda que una porción de lo que yo vaya recuperando en la comercialización va a ir al cobro de la deuda que tú tienes conmigo. Entonces, con esto lo que quiero decirte es que estructuralmente las finanzas públicas en Venezuela están cambiando y eso, por ejemplo, esa cosa que presentaron como presupuesto de la nación, es una cosa donde el 70% de los ingresos provenían del sector petrolero, es una cosa absurda, es un presupuesto mal hecho y es un presupuesto que responde a una realidad económica que no es la realidad económica que tiene Venezuela. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que Venezuela debe ir a una reforma fiscal que no excluye lo tributario, y cuando hablamos de lo tributario hay que ir en la dirección correcta y no en la dirección incorrecta a la que estamos yendo hoy día. Hoy día estamos yendo en la dirección incorrecta. Miren, ese impuesto a las grandes transacciones financieras no solamente es un impuesto acumulativo, es un impuesto altamente regresivo. Es decir, el más pobre de los pobres que pague con un billete de $5 en un local que es considerado contribuyente especial, tiene que pagar ese impuesto. Como lo puede pagar quizás el más ricachón que tiene $100 millones y está haciendo una transacción en efectivo con un contribuyente especial. Entonces, ese tipo de reforma tributaria regresiva no es la que necesita Venezuela. Venezuela necesita una reforma tributaria progresiva. Ahí Colombia acaba de hacer una muy interesante. En vez de ponerle el pie a las empresas, le está poniendo en pie es a las personas de altos ingresos, que en Venezuela deben ser muchos, ¿verdad?, con altísimos ingresos. Ahí es donde quizás una reforma tributaria progresiva debería poner el acento y no ponernos a pagar tributos 19%, te suma el IVA 16 y el 19 del ITF, del impuesto a las grandes transacciones, el 3% del impuesto a las grandes transacciones financieras, estamos pagando 19%. Entonces los venezolanos estamos pagando impuestos, pero impuestos regresivos. Entonces hay que ir a una reforma tributaria, sí, recaudadora, pero una reforma tributaria que tenga un sesgo progresivo. Y bueno, el último punto que tocaste es lo del crédito. Sí, que yo creo que estamos sensibilizados alrededor de la importancia que tiene el crédito en la recuperación económica. Lamentablemente, ahí vamos también en la dirección incorrecta. El 90% o más de los créditos que se están dando en Venezuela son créditos indexados al tipo de cambio. Ese es un mal sistema porque traslada todo el riesgo cambiario a los clientes. Si tú pides un crédito, Raúl, en $100, entonces el banco no te da $100, el banco te da el equivalente en bolívares, porque tiene prohibido darte los dólares. Entonces tú agarras los bolívares al tipo de cambio de hoy, pero tienes que repagarlo dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses lo vas a pagar es al tipo de cambio que ocurra dentro de 6 meses, que puede ser 50, 100, 150, 200% por encima del tipo de cambio que tienes hoy.
Así que estás pagando una tasa de interés, o vamos a decir, un ajuste, ¿verdad?, por el tipo de cambio gigantesco. Yo, con los empresarios que he hablado, que han tomado ese tipo de créditos, me han dicho, mira, yo no tomo más eso. Lo tomé una vez y ya no lo tomo más. Porque le fue mal. Porque el año 2022 terminó, ¿verdad?, con una fuerte devaluación y tuvieron que sacar bolívares de donde no tenían para poder repagar el crédito. Entonces ese sistema no nos sirve, por ahí no van las cosas. Entonces, ¿a dónde me lleva esto? Que necesitamos realmente gente que piense bien lo que está haciendo en materia de política pública. Me temo que por fin el gobierno está haciendo cosas, pero las está haciendo mal. Es decir, no están haciendo las cosas para promover la recuperación económica sostenida y vigorosa, la que hemos hablado hoy. Por el contrario, ¿verdad? Lo que están haciendo es aplanando aún más un mercado de crédito que está enano. Porque ese es el otro problema. Aún si yo libero el encaje, entonces suponte que un escenario así muy soñador, ¿no? Estabilizamos los precios, dominamos la inflación, recuperamos la confianza en la moneda y bajamos el encaje de 73 a 5%. Bueno, y damos todo eso en crédito y ese crédito no se transforma en ataque cambiario. Bueno, aún así no estamos cubriendo todas las necesidades de financiamiento, que algunos han calculado ahí son de alrededor de 6.000 millones de dólares al año, porque no tenemos, ¿verdad?, al sector privado, porque no tenemos, ¿verdad?, el tamaño del sector financiero que antaño sí tuvimos. No lo tenemos hoy. La hiperinflación, lamentablemente, una de las consecuencias que tuvo fue reducir en bolívares la hoja de balance de los bancos y tenemos hoy día unos bancos enanos, un sistema financiero enano. Esto implica que nosotros tenemos que ir hacia una reforma de la ley de bancos, hacia una reforma financiera donde podamos permitir la entrada de nuevos capitales, ¿verdad?, para fortalecer el tamaño y la musculatura del sector financiero venezolano. Okay. Gracias, Leonardo. Vamos a culminar entonces con la última pregunta. El profesor José Enrique Coello dice, buenos días, profesor Vera. ¿Cuál es su apreciación sobre la existencia y efecto de las altas tasas de inflación más la llamada inflación en dólares y crecimiento constante del tipo de cambio? Gracias. Con eso terminamos la pregunta. Sí, perdón, es que había cerrado el micrófono. Okay. Bueno, esa pregunta me la han hecho varias veces en las últimas semanas. El problema que tenemos en Venezuela es que tenemos un sistema bimonetario o multimoneda que no está bien regulado. Entonces, por un lado, no hay una aceptación explícita de la dolarización. Entonces, hay muchas empresas que, por ejemplo, marcan sus precios en dólares, pero reciben los pagos en bolívares, ¿no? Porque el cliente puede pagar en bolívares. Entonces, al pagar en bolívares, si el bolívar se está devaluando, cuando esa empresa tiene que buscar nuevamente la materia prima o el producto afuera, entonces se da cuenta que va a necesitar cada vez más bolívares, ¿verdad?, para poder tener los dólares para comprar ese producto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le sube el precio en dólares al producto, que lo tiene marcado en dólares. Y esa es una de las razones que explica esta inflación en dólares que algunos reportan entre un 40 y 50% el año pasado, ¿no?, anual. Una inflación en dólares bastante importante. De hecho, Venezuela se ha hecho un país carísimo. Comparado con los vecinos, es que el venezolano realmente vive en una especie de burbuja de desinformación. Nosotros estamos pagando casi que el doble en productos alimenticios a los que se pagan en Colombia, por ejemplo. Y Ecuador, que es un país caro, que está dolarizado, también estamos pagando precios en alimentos, pero muchísimo más elevados. Entonces, lo que yo veo es que este proceso va a pararse, va a llegar un momento en que si tú sigues subiendo el precio de los alimentos en dólares, tú eres un empresario, una empresa, está vendiendo en dólares y sigue subiendo el precio en dólares, te vas a quedar sin demanda. Yo creo que ya hay algunos empresarios, unidades productivas que están dando cuenta de eso. Yo lo que creo que es una realidad insostenible. Y que entonces, si no se corrige el tema de la inflación, y si no realmente no conducimos a una economía bimonetaria correctamente, es decir, saber, si marcas en dólares, entonces tienes que recibir pago en dólares, ¿me entiendes? Si marcas en bolívares, bueno, recibe pago en bolívares, pero tienes que poner orden al sistema bimonetario. No puedes seguir con este desorden.
Y si tú logras aplacar la inflación, yo creo que vamos a crecer. Pero si no logras aplacarla, te vas a quedar sin demanda y al quedarte sin demanda no vas a crecer. Entonces estamos realmente en una situación muy dilemática. Bueno, Leonardo, muchas gracias entonces por habernos ilustrado hoy en esta importante conferencia. Esta conferencia va a quedar grabada, luego te la envío para que tú la tengas también. Y agradecido entonces en nombre tanto de la Universidad de los Andes, la empresa Valmorca y el Colegio de Economistas. Estaremos pendientes para próximas actividades, Leonardo. Gracias, un gran abrazo a todos, compatriotas, interesados, gente preocupada por la realidad del país, por el futuro del país. Sigamos trabajando por el país. Gracias por la invitación. Un segundito con eso, ya. Nutricionales y otros productos de calidad. Laboratorios Valmorca. Somos una empresa farmacéutica dedicados a la producción y comercialización de medicamentos especializados, vitaminas, minerales, suplementos nutricionales y otros productos de calidad. El viernes, sí, en la mañana. Yo te pongo. Pero más o menos voy pensando en dejarme 2 días de la última semana del lunes, si fuera posible. Bueno, no, Mira por ahí a ver. pero prográmelo usted. Somos una empresa farmacéutica dedicados a la comercialización de medicamentos especializados, vitaminas, minerales, complementos nutricionales y otros productos de calidad.